especialmente hoy que es Día de las Madres. Les deseamos un feliz día, que sus hijos les celebren un día muy bonito, y también el esposo también, que pues haga posible el día más feliz. Es un día que debemos de reconocer el trabajo arduo. ¿Cómo se dice? Hacen muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero hoy lo reflexionamos y sabemos que las mamás trabajan mucho, formando las vidas de sus hijos, instruyéndoles, y pues es algo que se debe reconocer porque la Biblia lo reconoce. El hermano Christopher leyó ahí en Proverbios, mujer virtuosa, ¿verdad? Y una de las cosas o muchas de las cosas que habla de la mujer virtuosa es que sobrepasa las piedras preciosas. ¿Por qué? Bueno, porque hace una lista. Algún día pueden leerlo o lo pueden leer cuando tengan tiempo, el capítulo 31. Solamente lo estoy usando como introducción. Mi tema es Jocabed, madre ejemplar, la madre de Moisés, pero quiero usar esto como introducción porque madre virtuosa, no del nombre, pero podemos poner el nombre de Jocabed, porque la mujer virtuosa dice que el corazón del marido está con ella. También dice que trabaja con sus manos, trae el pan de lejos. Dice también, miren algo muy curioso, su lámpara no se apaga de noche. O sea que la madre trabaja 24 horas al día. También dice que hace telas, vende, fuerza y honor son su vestidura, abre su boca con sabiduría, es clemente ella, considera el camino de su casa, cómo va todo en la casa. Y por eso la Biblia le llama mujer virtuosa. Ahora estoy introduciendo el tema. Les invito a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 7. Y en Hechos capítulo 7 vemos cómo Jocabed, madre ejemplar, cómo ella instruyó a Moisés para llegar a ser un buen líder en la obra del Señor. Pero antes, como digo, estoy introduciendo el tema y reconocer que la mamá trabaja mucho. Tengo que reconocerlo, ¿verdad? Quisiera hablar de mi esposa, pero no lo voy a hacer porque es hablar de todas ustedes. Trabajan mucho, aún las abuelitas también cuidan de los nietos. El trabajo de ustedes es mucho. Yo creo que si comparamos a la mamá, bueno, no lo voy a decir, pero ellas tienen muchas manos, ellas hacen muchas tareas. Y le preguntaron a un niño, ¿cuál es el papel de mamá? Es la pregunta que le hicieron a un niño. Y miren lo que contestó. El niño contestó: mi mamá tiene que cuidarme, mi mamá tiene que llevarme a la escuela, mi mamá tiene que hacerme mi lonche, mi mamá tiene que vestirme y también tiene que peinarme, tenerme algo de comer cuando llegue después de la escuela, tiene que lavar los trastes, tiene que hacer la cena y también debe ser referee entre los pleitos de nosotros como hermanitos, ¿verdad? Entonces, por eso digo, si comparamos, yo creo que podríamos comparar a la mamá como un pulpo, porque tienen muchas manos para poder hacer tantas cosas. El esposo, bueno, ¿con quién lo comparamos? Nomás tiene 2 manos. Bueno, o a veces con una tarea es más que suficiente. Pero como dice en Proverbios, su lámpara no se apaga. La mujer virtuosa, su lámpara no se apaga, siempre está ocupada. Y todavía aún hay más, pues ella puede cocinar a la vez, puede cocinar y puede lavar la ropa a la vez, puede cocinar y lavar la ropa y contestar el teléfono a la vez, puede cocinar, lavar y contestar el teléfono y cargar el niño, y puede hacer muchas cosas y debe estar lista para ir con el doctor en una necesidad. Mamás, yo sé que cuando sus niños están enfermos, no importa la hora, lo llevamos o los llevan al doctor. Y debe ser precavida al caminar en la sala porque hay tantos juguetes ahí tirados. Mujer virtuosa,
Bueno, si es que elegí a un ejemplo es Jocabed, porque ella hizo un gran trabajo. Y virtud en la Biblia es llamar a una mujer que es fuerte, que es fuerte para edificar su hogar con sabiduría y con su trabajo. Por eso la madre es una mujer valiosa ante los ojos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios mismo. Una madre que vela por su hogar y trabaja por su hogar y hace todo lo posible por su hogar que sea de beneficio, es una mujer alabada por Dios mismo. Pareciera que Dios y mamá pues trabajan juntos trabajan juntos moldando las vidas de sus hijos. Entonces, Jocabed la elegí porque dice aquí en Hechos 7:20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Vamos a leer hasta ahí, pero una de las cosas que podemos ver que aunque la hija de Faraón lo instruyó en la educación escolar, también ella eligió a alguien que criara a aquel niño que encontró o lo vio en el río y llorando. Ella lo recogió, pero dice la Biblia que ella contrató a alguien para que lo instruyera, lo criara hasta que llegara hasta una edad. Y sabemos la historia que cuando Moisés iba, un niño de 3 meses, en aquella arquilla, en el río, iba llorando, también su hermana iba vigilando la travesía de aquella arquilla de su hermano yendo allí, cuál iba a ser su destino. Cuando la hija de Faraón se encariñó de él y lo adoptó como hijo, la hermana de Moisés le recomendó a una nodriza, o sea, una maestra, para que pudiera criarlo y enseñarlo. Y la hermana de Moisés, aunque la hija de Faraón no sabía, le recomendó a su mamá, aunque la hija de Faraón no lo sabía. Entonces fue una bendición para ese hogar donde nació Moisés, porque Dios lo eligió aún de esa edad, de 3 meses. Yo les pregunto, a ver si ustedes recuerdan, ¿cuáles son los héroes de la fe que Dios los eligió aún desde la niñez, aún desde antes de nacer? Dios los eligió para la obra redentora de su trabajo aquí en la tierra. Y Dios usa a niños, o Dios los llamó más bien, los eligió desde aún antes de nacer, pero aquí Moisés tenía 3 meses. Y en el versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable ¿a quién? Dice la Biblia, a Dios. La Biblia dice que a Dios fue agradable a los ojos de Dios. Entonces no solamente fue agradable a los ojos de mamá, porque los niños son preciosos, son un tesoro. Ellos son los más bellos del mundo, ellos son mucho valor para nosotros, pero también fue para Dios. Dios lo eligió. Moisés nació en tiempos de peligro, pero de todos modos Dios lo protegió. Ahora quiero leerles un versículo que está en Números 26:59. Hay algunos que ustedes son rápidos en la Biblia, pero es algo informativo para que ustedes conozcan algo sobre Jocabed. Y dice Números 26:59, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio luz de Amram a Aarón 1, y a Moisés 2, y a María 3. O sea que Jocabed no solamente dio a luz a Moisés, sino también dio luz a Aarón
y dio luz a María, de los cuales voy a hablar un poquito más, porque los tres fueron instruidos por Jocabed, una madre ejemplar, porque ella instruyó a estos tres de una manera que Dios los usó a los tres, aunque siempre Dios tiene que elegir a alguien que dirija la obra de Dios. Y Dios eligió, no eligió a María, no eligió a Aarón, pero eligió a Moisés. Y ellos deberían de someterse a Moisés. Ahora siempre en la familia hay retos, hay pleitos, hay desacuerdo, y por eso ahí entra mamá a ser referee. Y por eso ella tiene aún otro trabajo más. Entonces digo, los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son un gozo, son bellos, traen alegría. Los hijos nos dan fuerza, propósito en nuestra vida. Me acuerdo cuando yo llegaba de trabajar cansado, un día difícil, le llegaba y miraba a Olivia y a Rubén, mis hijos, niños, me traían un gozo, una alegría, me olvidaba del cansancio, porque uno los hace todo por ellos, uno trabaja para ellos y ellos nos dan un propósito, una fuerza que nos dan para seguir adelante. Los niños logran esto en nosotros. Así es que el niño Moisés fue agradable ante los ojos de Dios, pero imagínense para mamá. Ahora, Moisés nació en días peligrosos donde dijo Faraón, todo niño que naciera tiene que morir, porque se están multiplicando y son más que los egipcios. Entonces Moisés nació sentenciado a morir en el río Nilo. Ahora Dios lo guardó, su mamá lo guardó hasta 3 meses. Ahora, ¿cómo le hizo para guardar que Moisés guardara silencio, que no llorara, que no escucharan los vecinos y le fueran a decir las autoridades, ¿verdad? Es como yo preguntarle, ¿se puede tener a un niño en casa quietecito sin que haga ruido? Imposible, imposible. A veces yo le digo a mis nietos, especialmente a Bella, yo le digo, oye, ¿tomaste café? Y dije, ¿por qué? Dice, pues estás hablando muy rápido, estás hablando muchas palabras y estás diciendo. Y le dije, a mí se me hace que tomaste café. A un niño no se le puede tener quieto por mucho tiempo. Ellos tienen muchísima energía. Me imagino que el niño Moisés en 3 meses, el hablar, el llorar, el hacer ruido, era peligroso para él. Y por eso su mamá solamente lo pudo guardar por 3 meses y después lo dejó en las manos de Dios. Por eso dice aquí, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Entonces Dios trabajó en compañía de Jocabed, trabajando juntos en la vida de Moisés. Y eso es bello, que Dios y las mamás y los padres trabajen juntos moldando. Mira, qué privilegio y qué responsabilidad es moldar la vida de tus hijos. Tú estás moldando la vida de tus hijos. Es que mamá, tienes un privilegio, pero es una responsabilidad, porque los hijos son alumnos tuyos, pero también de papá. Pero hoy, como hablamos Día de las Madres, tus hijos son alumnos tuyos. Por eso dice Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es que, miren, vamos a ir a Moisés para que vean, en Éxodo, para que vean que el privilegio de la mamá de Moisés, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice, Éxodo 2:8, la hija de Faraón respondió, ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño. O sea que la hermana María de Moisés llamó a su mamá. La cual, versículo 9, la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño, criádmelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Esto es muy importante, por eso leí, porque
Aquí la Biblia nos enseña que él fue instruido. Leemos en Hechos que Moisés fue instruido en la educación secular. Tuvo una buena preparación académica, pero también la mamá tuvo el privilegio, Jocabed tuvo el privilegio de crearlo espiritualmente con la guía de Dios. Ahora, eso es muy importante porque vives tú en el mundo y somos como peregrinos en este mundo. Entonces, para mí el ejemplo de Egipto es como el mundo. La hija de Faraón es la educación del mundo. Parece que pues hay cosas que aprenden, pero los puede alejar de Dios. Pero aquí está el reto de mamá. Tienes que instruirlo en las cosas de Dios. Porque Egipto es tipo del mundo, pero la salvación, la Biblia, es la educación, la instrucción de Dios. Así es que, pues bueno, es un reto criar a nuestros hijos. Mamá, es un reto para ti criar a tus hijos, porque ellos salen afuera a la escuela, hay malas influencias y a veces les cuesta dedicar sus vidas a Dios. Entonces, tú tienes que hacer como Jocabed, instruir a tus hijos en la palabra de Dios. No dejar que Egipto o que el mundo molde las vidas. Tú tienes a Dios, tú tienes la compañía de Dios, tú tienes la palabra de Dios para moldar las vidas de ellos, para vivir una vida provechosa en tu hogar, pero también en las cosas de Dios. Tienes que enseñarles a servir en casa, tienes que enseñarles a servir en la iglesia, aprender a ser responsables, ¿verdad? Aprender el temor de Dios y las autoridades. Es algo que yo aprendí en mi hogar, el temor a Dios y el respeto a las autoridades. Tienes que ayudarles a ser personas de provecho y productivas. Tienes que ayudarles a descubrir el talento. Eso es muy importante. Tienes que ayudarles a descubrir el talento que Dios les ha dado. Por ejemplo, vemos aquí que Jocabed creó a 3 muchachos, 3 líderes. Qué bonito que algún día escuchemos del hogar de ustedes que hay un maestro de la escuela dominical o que llegue a ser pastor, ¿verdad? Pero tu tarea, mamá, tienes que descubrir el talento de tus hijos. Y son diferentes. Y si quieres ve a Romanos capítulo 12, donde dice, el que predica, pues que predique. El que sirve, en servir. El que enseña, a enseñar. El que anima, el que exhorta. Amén, qué bonito cuando tú vienes a la iglesia o en tu mismo hogar, tienes a tus hijos que te alientan, que te dan gracias, que te dan un abrazo, que te dan un beso en gratitud. Tus hijos te sacan esa fuerza. También hay ese talento en la Biblia. Hay hermanos, hermanas que animan, le dan nueva vida. También el que da con liberalidad. Hay unos que son dadores y lo hacen con alegría. Por ejemplo, hoy en el coronavirus, ustedes miran en la televisión aquellas personas que entregan comida, que regalan comida. ¿De dónde aprendieron a ser buenos? ¿De dónde aprendieron a sacar el tiempo y sacrificarse y poner en peligro sus vidas? Nacieron en hogares que aprendieron a no solamente ser egocéntricos, sino pensar en otras personas. Y eso se parece a Dios, porque Dios no piensa en sí mismo. Dios piensa en ti, Dios piensa en el mundo, Dios ve las necesidades y se ha sacrificado dando a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Y todo esto lo pueden aprender sus hijos de ti, mamá. Y tu tarea es amarles, por supuesto. Bueno, eso no tengo que decírtelo porque todos amamos a nuestros hijos, pero encontrar ese don que Dios les dio. Como a Moisés, Dios le dio un don de ser un líder. Hasta Dios tuvo que trabajar mucho para decirle, tú tienes un talento, tú tienes un talento. No, yo no me mandes a mí, no, tú tienes un talento, ¿verdad? Pero ven allí en la Biblia y busquen
no solamente el talento tuyo, sino el talento de tus hijos. Entonces, Jocabed, madre ejemplar, fue instructiva con la palabra de Dios. Ella usó la palabra de Dios. Egipto lo educó en una educación académica a Moisés, pero Jocabed usó la palabra de Dios, lo puso en las manos de Dios, lo preparó para el uso de Dios. Y eso es lo más bello, porque yo sé que Moisés está en el cielo y aún estaba estudiando en Mateo 17, en la transfiguración. Se apareció Elías y Moisés, o sea que Moisés está bien y contento en el cielo. Entonces Jocabed hizo un buen trabajo, pero también el segundo punto, Jocabed, madre ejemplar, fue instructiva con su mismo ejemplo. Miren en Hebreos 11:23, pero póngale algo ahí en Hechos 7 porque vamos a regresar. Pero si vemos en Hebreos 11, versículo 23, a propósito, Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe. Ahí habla de Noé, Abel, Enoc, Abraham, David, Sansón y de Moisés. Y miren aquí en el versículo 23, también habla de los padres de Moisés. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, ¿por cuántos meses? Dice ahí 3 meses, porque le vieron niño hermoso, pero miren cómo respondieron sus padres, cómo respondió Jocabed, y no temieron el decreto del rey. Es un ejemplo de valor, de firmeza. Como dice Pablo, yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es un versículo que me gusta mucho y Jocabed no es excepción. Yo sé a quién he creído. Aunque hizo el edicto Faraón, no tuvieron temor. Ellos confiaron en Dios. Ellos siguieron fieles a Dios en su fe. Y eso es algo ejemplar. Cuando tus hijos ven tu fe, que estás en la iglesia, que estás en la palabra de Dios, que estás en la oración, tus hijos te están viendo. Y también cuando miras mucha televisión, ellos están viendo y te van a copiar, ¿verdad? Entonces, instrúyeles no solamente con la palabra, pero también con tu ejemplo. Hay un dicho que dice, practica lo que predicas o cambia tu mensaje. Lo voy a decir otra vez. Y eso lo dice a los pastores, pero también te lo digo a ti porque tú eres pastor y tú eres pastora dentro de tu hogar, porque tus hijos te ven, te escuchan, aprenden de ti. Entonces, practica lo que predicas o cambia tu mensaje. Una de dos, ¿verdad? Porque Jocabed, ella fue fiel. Ella fue fiel a Dios, yo puedo decir hasta la muerte. Y hizo un excelente trabajo porque creó a 3 líderes. Miren, Moisés, si yo te pregunto cuál es lo grandioso de Moisés, me refiero a la obra más grande o los milagros que él hizo muchos. Partió el Mar Rojo en seco, ¿verdad? Bueno, Dios lo usó, ¿verdad? Las 10 plagas, Dios lo usó también a Moisés. Entonces fue un gran líder. Aarón también fue un gran líder. Él fue el primer sumo sacerdote que administró el tabernáculo de Dios y la adoración, cómo conducir el servicio y la adoración a Dios. O sea que Jocabed hizo un buen trabajo en instruir a sus hijos, a Moisés y a Aarón, el sumo sacerdote, el que entraba hasta el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que él, solamente él, y una vez al año. Pero él tenía este privilegio porque Jocabed lo preparó para el uso del servicio de Dios. Y María también, no se diga, ella fue líder, ella siempre fue sabia. Ella, cuando cruzaron el Mar Rojo, ella celebró con todas las mujeres cantando y alabando a Dios, y ellas seguían el ejemplo de María. Entonces Jocabed les instruyó en la palabra de Dios, pero también en ejemplo.
Yo creo que es bonito para aquella mamá que es mamá del gobernador y verlo sobresalir aquí en California. Se ha de sentir orgullosa. También el alcalde de Los Ángeles, su mamá, verle si es que todavía están en vida, han de sentirse orgullosas de ellos. Ojalá y tú, Dios te use para formar la vida de tus hijos y lleguen a hacer algo que toque la vida de muchas personas. Pero si solamente tocan una y es de bendición para ellos, ahí se comienza a ser de bendición. Porque imagínense, la nación de Israel eran como 2 millones de personas y que salieron de Egipto y fueron dirigidos por Moisés, fueron dirigidos por Aarón y fueron dirigidos por María, que los tres hablaron con Dios, los tres se comunicaron con Dios. Y eso también es un problema, 3 líderes. Bueno, ¿qué hacen 3 líderes? Es como aquí está hermano Eric y Christopher y yo y a veces Manuel, y pues el púlpito lo tenemos que compartir. A veces lo pongo como un carro, una bicicleta. Bueno, hay solamente una bicicleta y hay 3 predicadores. Bueno, hay que tomar turnos, ¿verdad? Pero Moisés, Aarón y María se pelearon, no les voy a contar la historia, el jueves se las cuento, pero se pelearon tanto que Dios tuvo que venir y castigó a 2 de ellos con la lepra. ¿Por qué? Porque se pelearon como hermanos, pero Dios eligió a uno, a Moisés, y castigó a Aarón y a María con la lepra. Y no se les fue la lepra hasta que le pidieron perdón a Moisés. Pero el jueves les explico un poquito más, pero es para que vean que Jocabed hizo un buen trabajo en sus hijos. Y te invito a que no descuides la instrucción de tus hijos, porque es muy importante, porque Dios los quiere usar para la obra de Dios. Ahora, ustedes saben que si Dios va a buscar a un siervo, si Dios va a buscar a una mujer para servir dentro de la obra de Dios, Dios va en los hogares cristianos. Dios va en las iglesias y Él busca esos siervos nuevos para servir dentro de la obra de Dios. Claro, hay excepción como el apóstol Pablo, pero la mayoría de veces Dios va a los hogares cristianos. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo con la palabra y instrúyelo con tu ejemplo. Dicen que entre el dicho y el hecho hay mucho estrecho. Es muy fácil dar el consejo, es muy fácil hablar, pero tenemos que respaldarlo con nuestro vivir, con nuestro ejemplo. Y también hay un dicho que dice: no hagas lo que yo hago, haz lo que te digo. Eso no trabaja. Tienes que respaldar tu consejo con un buen ejemplo. También hay un dicho, un predicador se le dice: practica lo que predicas, ¿verdad? No puedo yo predicar algo que no estoy haciendo. Tengo que practicar lo que yo hago al vivir para Dios. Y también hay otro dicho: la gente aprende más por lo que ve en ti que tus palabras. Ellos aprenden más de lo que ven en ti que tus palabras. Los predicadores cuando predican y predican una cosa, pero después la gente los ve hacer lo contrario, bueno, es lo que está diciendo. Cuando mamá dice no fumes, bueno, la mamá no debe de fumar. Cuando la mamá dice no tomes, bueno, la mamá también no debe echarse una copa tampoco, ¿verdad? No es bueno para tu salud, le dice mamá o le dice papá, no hagas eso, ¿verdad? Pero si él lo hace, se va a la basura, al piso, al aire, todo lo que tú estás diciendo. Tienes que dar un buen ejemplo al instruir a tus hijos. John Wesley, un reformador en el año 1703, y él vivió hasta 1791, él dijo estas palabras: dadme 100 hombres que no teman más que al pecado. Dame 100 hombres que no teman, pero que sí teman al pecado y no deseen más que a Dios. Sí, que no deseen ninguna otra cosa, sino que deseen a Dios, y cambiaré el mundo. Esto es lo que él decía.
Dame personas que temen al pecado, que temen pecar, porque esto ofende a Dios. Esto es una mancha en nuestra vida. Y también dice, denme personas que desean a Dios y yo cambiaré el mundo. Entonces Jocabed fue instructiva en la palabra y fue un buen ejemplo. Y Jocabed preparó a estos 3 muchachos, pero más que todo a Moisés. Y Jocabed lo preparó y Dios lo usó de una gran manera. Y Jocabed fuera una mujer que confiaba en Dios. Y siempre confiar es poner todo en las manos de Dios, su vida, su hogar, la dirección de Dios significaba mucho para ella. Por eso les digo, ¿a dónde va Dios? Cuando quiere llamar a un joven dentro de la obra de Dios, repito, es en los hogares cristianos. Y estos 3 jóvenes tocaron las vidas de muchos. Entonces Moisés, cuando creció, recuerden, instruía al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de esas instrucciones. Miren en Hechos 7, otra vez como les dije, íbamos a regresar a Hechos 7, en el versículo 29, y permítame tomar un poquito de agua. En el versículo 29 nos enseña, porque aquí Esteban está contando la historia de Moisés y de Egipto, pero Moisés cuando creció se fue de Egipto, se fue a vivir al desierto. Dice en el versículo 29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró, ¿cuántos hijos engendró? Dice ahí, 2 hijos. Entonces esto me enseña que él se fue de Egipto y él se fue a hacer su hogar en el desierto y él se casó, vivió 40 años en el desierto, como pareciera que Dios se olvidó de él, pero no, es Moisés que se olvidó de que Dios tenía una tarea para él, ¿verdad? A veces nosotros nos preocupamos de las cosas de este mundo, de esta vida, pero recordemos que Dios nos quiere usar y Dios tiene un trabajo para ti. Si tú eres hijo de Dios, Dios tiene un trabajo para ti y Dios te ha dado un talento, una habilidad. A tus hijos Dios les ha dado un talento, una habilidad. Tu tarea, mamá, es descubrir cuál es ese talento. O a lo mejor tú también mirar cuál es mi talento. ¿Dónde puedo yo ser de bendición? ¿Dónde puedo yo ser de bendición a las personas? No hay que ser egocéntricos. Dios siempre quiere usarnos de una manera que nos parecemos como Él. Dios no se enfoca en sí mismo. Si Él fuera egocéntrico, no existiéramos. Si Dios fuera egocéntrico, ya nos hubiera desaparecido. Pero Dios es como una madre, que somos preciosos ante Él, valemos mucho como nuestros hijos, y Él estuvo dispuesto a morir por nosotros y le costamos mucho trabajo. Pero así es mamá también, aunque les cuesta mucho trabajo los hijos y su lámpara no se apaga, como dice mujer virtuosa en el capítulo 31 de Proverbios, también Dios así es. Entonces vemos que Moisés pues se fue de Egipto y se olvidó de Dios e hizo su hogar y él hizo su vida en el desierto. Dios tenía preparado algo mejor para él, pero aquí nos vemos que él se olvidó de Dios o puso a un lado la tarea de Dios, pero Dios nunca se olvida. Dios nunca se olvida. Moisés decidió vivir su vida de una manera, pero Dios tenía un plan para él. Miren el versículo 34, ahí en Hechos 7:34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Aquí está Dios hablando con Moisés. Antes Dios no lo regañó, ¿verdad? Pero Dios ahí en el monte Horeb, hablando Dios con Moisés, dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo,
que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. O sea, Dios tenía una tarea para él. Jocabed lo había preparado. Jocabed lo preparó, ahora Dios lo usó. Ahora Dios está listo para enviarlo. Tenía esa preparación académica de Egipto, pero también tenía una preparación académica en teología. Conocía a Dios, conocía la voluntad de Dios, y ahora hasta habla con él. Habló con Dios y Dios le dijo: te voy a enviar a Egipto. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. No lo recibieron como un gobernador, como un líder, pero Dios sí lo envía como un gobernador y como un líder del pueblo de Dios, su pueblo. Recuerden que en los 10 mandamientos Dios dijo que Israel era su especial tesoro de sobre toda la tierra, y Dios pone a Moisés en cargo de su pueblo, de su nación, una nación santa. Entonces podemos decir, Jocabed hizo un buen trabajo, Entonces estoy concluyendo el sermón y quiero decirles algunos dichos famosos de hombres célebres. Alguien dijo o escribió, Emerson escribió: los hombres son lo que sus madres les hacen. Los hombres son los que sus madres les hacen o los forman, ¿verdad? También Napoleón dijo: a mi juicio, la buena o mala conducta futura de un niño depende completamente de la madre. Eso es algo comprometedor. A mi juicio, la buena o mala conducta futura de un niño depende completamente de la madre. Esto lo dijo Napoleón. Entonces, si tú miras hoy en el coronavirus, personas cómo responden. Algunos son obedientes al gobierno, en las reglas que implantan. Algunos son rebeldes, algunos buscan ayudar, algunos cooperan y se someten. Y todos vienen de hogares que han sido formados de una manera, que son obedientes, son medios obedientes, algunos se rebelan completamente, pero nosotros tenemos este privilegio, pero también responsabilidad de formar la vida de nuestros hijos. Napoleón dijo: la mano que mece la cuna forma el mundo. Napoleón dijo, lo voy a leer otra vez, dijo: la mano que mece la cuna forma el mundo. Porque estás formando tal vez un líder que va a impactar vidas, ¿verdad? Pero repito, Dios te puede usar para ser de bendición a una persona, 2 personas o 10 personas, ¿verdad? Puedo decir que Dios me ha usado para tocar a algunas personas. No estoy diciendo una gran cantidad, pero estoy contento que Dios me ha usado. Y así debes de pensar: si Dios te usa para ser de bendición para unas personas, hazlo porque Dios te quiere usar. Y también debes de recordar de que si tus hijos son hijos de Dios, Dios tiene planes para ellos. Y si tú estás formando las vidas de ellos, Dios los va a llamar, porque aún es un llamamiento santo a la salvación. Y si Dios te llama o si Dios los llama, recuerda lo que el apóstol Pablo dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo voy a leer una vez más. Es irrevocable, no lo puedes evadir. Si Dios te llama, porque irrevocables son los dones. O sea que si Dios te ha dado un talento para servir, para cantar, para predicar, para enseñar, es irrevocable. Dios ya te lo dio. No debes de resistir y ellos no deben de resistir. Hay un don en ti, porque lo dice la Biblia, Romanos capítulo 12 y también Primera de Pedro capítulo 4 lo dice, que cada uno de nosotros como hijos de Dios en la salvación o antes de la salvación, de todos modos Dios ya nos ha dado habilidades en las cuales podemos servirles, y es irrevocable lo que Dios te ha dado y el llamamiento, ¿verdad? Ya les he contado mi testimonio. Yo le dije: Señor, yo no quiero ser pastor, pero si quieres verdaderamente que te sirva, espérame un año
hasta me puse mis moños, pero Dios me esperó un año y después irrevocable fue el llamamiento de Dios. A lo mejor tus hijos, Dios los va a llamar en el futuro, prepáralos con la instrucción de la Biblia y con tu buen ejemplo, que tus hijos te vean venir a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, cercas de Dios, porque Dios también está cerca de ti, mamá. Tu tarea es algo que es reconocido en el cielo. Tu tarea es reconocida por la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tu tarea es múltiple y Dios lo reconoce. Por eso dice Dios en el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Quieres vivir una larga vida con salud? Estoy hablando a los hijos. Ama a tu padre, ama a tu madre. No hagan como predicaba Christopher el domingo pasado. Mi corbán es ofrendar todo lo que te pueda ayudar al papá. No te lo voy a dar a ti, te lo voy a dar a Dios. Te lo pudiera dar a ti, pero prefiero darle a las ofrendas que van allí en la tesorería del templo. Pero también yo sé que lo hacían por hipocresía. Lo dijo mi Señor Jesucristo, que no hay excusa, hijos, al dar honra y honor a tu papá y a tu mamá. Y voy a leer 2 versículos y con eso voy a concluir. Dice la Biblia, aunque lo dije de memoria, pero lo voy a leer en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está. A veces hijos van a querer hacer ejercicio y tomarte tus vitaminas, comer bien, pero si quieres vivir larga vida es un mandamiento con promesa. Otro versículo que el cual quiero leer antes de concluir es lo que leyó hermano Christopher en la introducción, donde dice la Biblia en Proverbios 31:28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mamás, concluyo con esto. Que Dios les bendiga hoy en el día. Repito, Dios reconoce tu trabajo. Es un privilegio, es un gozo tener a tus hijos, pero también recuerda, ese privilegio también lleva que les instruyas, porque Dios tiene planes para ellos, como Dios tiene planes para ti. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra que siempre tiene